Y son las 7 en punto aquí en el estudio de Radio Comienza un día nuevo. Hoy es el lunes, el 29 de agosto. Vamos conjuntamente a adorar y glorificar a nuestro Señor, usted y yo, esta noche. Esta es una nueva semana con el Señor. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, calma y quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, calma y quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro.
Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Padre, te agradezco por la oportunidad de hacer la transmisión de esta noche conjuntamente con los oyentes. Vamos a engrandecer tu nombre, vamos a darte la gloria y la honra que tú mereces, porque tú eres el que es 3 veces santo, santo, santo y santo. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador,
para que bendices a cada uno que está sintonizando esta programación esta noche y a cada quien que se abre su corazón para recibir de ti, para que tu palabra llega y entra y hace maravillas en esas vidas. Y todo esto te pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.
Tremenda canción al que es 3 veces santo. Casi no nos podemos imaginar cuando llegue el momento que vamos todos a encontrar a Cristo en el cielo y cuando entramos en el reino. Sería algo tremendo, algo maravilloso, una atmósfera que no se puede describir. Y ahí vamos a dar la gloria a nuestro Creador. Y le vamos a cantar, Santo, 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 porque Él es santo, 3 veces santo. Tremenda canción. Y la próxima canción la vamos a dedicar con cariño y con deseo de bendición a Orlando Urbía. La vamos a dedicar también a Isaac Paternina y María Eugenia, a Irving Stradel, y la vamos a dedicar también a Judith Reina. Para ustedes tengo la próxima canción. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y
Cúbreme, otra tremenda canción esta noche. Y la semana anterior teníamos cumpleañeros. Déjame ver. Vionelli Ursulita estaba de cumpleaños. Y también Gerdion Sicilia también estaba de cumpleaños. Especialmente para los cumpleañeros tengo esta canción. Es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y esta noche estamos con esos recuerdos con la familia Cecilia
que están pasando por momentos difíciles, por la pérdida de un ser querido. Y llevamos también en nuestros recuerdos a todos que esta noche sienten un vacío por la pérdida de alguien que era muy importante en sus vidas. El momento que perdemos a alguien que tenía una importancia muy grande para nosotros, es una pérdida muy grande. Pero la palabra de Dios dice que cada vacío, por cualquier pérdida, Dios nos promete que Él va a llenar cada vacío. Es una promesa a la cual podemos tener esta noche. Y mientras llevamos a cada una de esas personas en nuestras oraciones. Y para que las personas que hoy están en una necesidad o cualquier otro sufrimiento o necesitan un milagro en sus vidas, pido al Señor en el nombre de Cristo Jesús para que el Señor envíe sus corazones y que su Espíritu haga un milagro esta noche en sus vidas. Amén y amén. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial.
Sí, dame de beber, necesito más. Señor, nosotros necesitamos más, danos de esa agua que da vida, esa agua que nunca nos dará sed. Danos de beber. Y la próxima canción la vamos a dedicar con deseos de bendiciones y también con mucho cariño. La vamos a dedicar a nuestra gente de Venezuela, a tía Mireya, la vamos a dedicar a Jessica Benaria, la familia Natalie completa, también a Natalie Flores, especialmente para ustedes esta canción. Amigos, la voluntad de Cristo que me hizo probar las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargado lleno de preocupaciones y de lucha, agobiado de amargura. Tanto que un día yo le pregunté al Señor por qué me trajo a este mundo. Arrodillado yo le dije, mejor quítame la vida. Y él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. ¿Será que tengo derecho a protestar? ¿Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie, ninguno, aunque esté triste y lleno de lamentos, no importa si estoy en malos momentos, yo sigo buscando su camino. Del cielo te agradezco, mi gran rey, que algo me recordaste, que el que venció fue Cristo porque luchó y hoy es Señor de señores, fue abatido y humillado, luego exaltado y hoy sigue vivo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. Sigue avanzando, que estoy contigo. Y él me dijo, yo te amo, sigue avanzando.
que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino. Aún con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas. Y bendiciones esta noche también para Norma Peters, para Edlini Sidney La Cruz, Latifa Felida y Angela Cron. También bendiciones y saludos para nuestra gente de Bonaire, Ronchi y Magali, para Dairona, Dairina, Dayen, para Vareña y Yuri Yanga, para Omachechi y también Romanda Molina, para ustedes tu propósito. Propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición, que el yugo se pudra a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder.
Amén, aleluya. Tu propósito en tu vida. A veces Dios te da algo y tú piensas, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué me das esto? No es mucho, no es lo que yo quería, no es lo que yo necesito, pero ¿sabe lo que pasa? Es que el Señor te da algo porque Él va a darte algo más mejor, algo que tú necesitas. Pero primeramente Él te da lo que tienes ahora en tus manos y en tu vida. Simplemente para darte algo mejor. Así es nuestro Señor. Amén, aleluya. La próxima canción la voy a dedicar a mi gran hermano en Cristo, Cédric Solellana y su esposa Geralda. La voy a dedicar a la familia Solellana completa, a Melanie y su esposo Steve. La voy a dedicar a René y Camila, Sherman y Rojan, Nigel y René y la familia completa. Y también para Isha, especialmente para ustedes, tengo esta canción. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Hueva! Y ahora sigue el gozo. Así será
todos, así se alaba a Dios. Y seguimos alabando al Señor. ¡Sí, Señor! Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y dejarlo que se mueva, y dejarlo que se mueva, y dejarlo que se mueva, y dejarlo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y dejarlo que se mueva, y dejarlo que se mueva, y dejarlo que se mueva, y dejarlo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. Bueno, y así se alaba nuestro Dios. Sí, el maestro de Galilea, así alabamos a nuestro Señor. Tenemos uno más y la vamos a dedicar con saludos y bendiciones. La vamos a dedicar a Marco y Alejandra van der Linden. La vamos a dedicar también a Armando y Jesse Perota, a Antonio y Adriana Herrera, la familia Dovale, Gerald Chudesca y su casa, también a Ivan Felida. También vamos a dedicar también a Tito Plata y Monique, a Carmen Barbosa, Sara Betancourt y su casa, la familia de Luz Marina Blanco, José Brechwar y también Mimi Carolina. Y se me olvidó alguien. ¿Cómo me puede ocurrir? La vamos a dedicar también a Amarelis de Asset. Para ustedes, esta canción. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Cuán alegre soy, cuán alegre soy, cuán alegre estoy cantando. Cuán alegre soy, cuán alegre soy, cuán alegre estoy cantando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy esperando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy esperando. Esperando a mi Señor. Esperando a mi Señor. Cuán alegre
Y no pare, no pare, vamos a seguimos continuando. Con la mano, 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 con la mano. Saltando, 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 saltando. Hey, 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 hey. No pare, no, no, no pare de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares, no pares, no, no, no pares de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares. Hey, sigue alabando que te va a encender, deja que te toque con su poder. Santo el fuego que te quema por todo tu ser y te va a encender, 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 va a encender. No pares, sigue, 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 no pares, sigue, sigue. No pares, sigue, 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 no pares, sigue, sigue. Siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego. Hey, no pares, no, no, no pares de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares, hey, no pares, no, no, no pares de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares. Estamos cristianos con la mano arriba, alabando a Cristo, vamos para encima. No para abajo, vamos para arriba. Y quiero oír a todos con un grito de jubileo. Grito de jubileo. Grito de jubileo. Grito de jubileo. No pares, sigue, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. Seguimos. Sí. Paramos. No. Seguimos. Sí. Paramos. No pares, no, no, no pares de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares, no pares, no, no, no pares de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares. Don't stop to praise Jesus. 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 Don't stop, don't stop, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare. Don't stop to praise Jesus. 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 Con la mano, 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 con la mano. No pares, no, no, no pares de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares, no pares, no, no, no pares de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares, no pares, sigue, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. Saltando, 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 saltando. Hey, 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 Philly. Principal, siervo de Dios, no pare de alabar a Cristo. No pare, no pare, no pare, no pare, no pare. Hey, Philly. Hey, no pare, no, no, no pare de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares, no pares, no, no, no pares de alabar a Cristo, hermano. Tú no pares. ¡Wow! Sigue alabando que te va a encender, deja que te toque con su poder. Santo el fuego que te quema por todo tu ser y te va a encender, 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 va a encender. No pares, sigue, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares, no, no, no pares de alabar a Cristo, hermano. No pares, no pares, no, 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 no pares de alabar a Cristo, hermano. No pares, no para de alabar a Cristo, el número uno, el Rey de Reyes, Señor de Señores. No pare de alabarlo. No pares, no pares, no pares. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueve
desde el cielo. Cuando Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Habla el pastor Antonio. Esta oportunidad que tengo de poder, por medio del programa, una nueva semana con el Señor. Quiero dirigirme a ustedes primero saludándoles y deseándoles el mejor tiempo en este verano aquí en Holanda o en cualquier lugar que tú te encuentres. Es para mí un privilegio poder, por medio de este programa radial cristiano, transmitirles este pequeño mensaje con un gran significado. Quiero pedirles el favor de que tengan papel y bolígrafo para poder escribir lo que el Señor les hable con más énfasis por medio de este mensaje. Y en especial los textos bíblicos para luego meditar y pensar en el contenido. ¿Está bien? Yo quiero comenzar este mensaje con una pequeña introducción que dice así: todo lo que hablamos, lo que hemos hablado hoy en otros tiempos, no es algo que sucede automáticamente o sin ningún esfuerzo. Tenemos inclinaciones dirigidas al mal pensamiento, patrones y mentalidades erradas también. Pero casi siempre hay una respuesta que lo aclara todo, y es la siguiente: la causa del pecado es una maldición, así como la maldición es un resultado del pecado. Quiero pedirles el favor, si tienen sus Biblias, o si no las tienen, escriban este texto, que es 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Es un texto muy importante, nuestro texto principal de este mensaje. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este mensaje que quiero transmitirles a ustedes esta tarde, hermanos, es un mensaje que quiero que lo escriban. Le he llamado este mensaje desatando el cerebro. Ese es el nombre de este mensaje. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es capturando pensamientos errantes. Tenemos pensamientos que nos llegan a la mente y son pensamientos errantes. Una de las batallas más fuertes en el proceso de tener control de pensamientos es la lucha de querer tener el control de pensamientos errados. Queridos oyentes, todos tenemos pensamientos que aparentemente llegan a nosotros de la nada. Y eso es verdad, no podemos evitarlo. No podemos evitar esos pensamientos lleguen a nuestra mente, pero sí podemos evitar de colocarlos en práctica o dejarlos en nuestra mente, llevándolos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo. Todo pensamiento errante debe ser capturado y llevado a la obediencia del Señor Jesucristo. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, 16 sobre esos pensamientos errantes. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay pensamientos que llegan a nuestra mente. Por ejemplo, este texto tiene varias interpretaciones, pero una de esas interpretaciones es que existen pensamientos, que llegan al cerebro de repente como una flecha punzante, una flecha veloz. Esto significa que tú puedes estar experimentando un maravilloso día, en familia, en el trabajo, en vacaciones, cuando de repente te llega un pensamiento que aparentemente no tiene origen, que tú te preguntas, pero wow, ¿de dónde salió este pensamiento? No tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, no tiene nada que ver con mi convicción. Pero hermanos, es así. No podemos evitar que los pensamientos lleguen a nuestra mente, imposible. Yo no estoy hablando de pensamientos inofensivos y sin ningún sentido.
Estoy hablando de pensamientos errantes y malos que llegan, y desorientan la mente de la persona. Estos son pensamientos que hacen que tú te dirijas en la dirección equivocada. Pueden ser pensamientos de rebelión, pueden ser pensamientos de lascivia, pueden ser pensamientos de resentimiento, de celos, envidia, etcétera, etcétera. Como dice nuestro texto bíblico, muchos de estos pensamientos tienen un origen demoníaco errante. Y es verdad, no todos los pensamientos son malos, no todos los pensamientos son buenos. Muchos pensamientos los podemos poner en práctica inmediatamente por convicción, sabemos que es la voluntad de Dios, pero hay muchos pensamientos errantes que aunque parecen buenos están disfrazados y hay que llevarlos, es necesario llevarlos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo, como dice nuestro texto principal en 2 Corintios capítulo 10, 5. Efesios 4, 26, 27. En el libro de Efesios 4, 26, 27 dice: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira pues hace parte de nuestros sentimientos, digámoslo, en nuestras emociones. La ira es una emoción, es un momento de alteración del carácter, la personalidad, pero eso no es pecado. El pecado es alimentar la ira, vivir con la ira. Por eso dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, solucione la situación, llegue siempre a un acuerdo con el adversario, o contigo mismo, o con Dios. Y luego dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo, porque si no lo hacemos, estamos dejando la puerta abierta para que esa ira se vuelva odio, y luego ese odio se vuelve muchas otras cosas muy desagradables. Este texto de Efesios 4 es otro texto que posee diferentes interpretaciones, y una de esas interpretaciones tiene que ver con diferentes pensamientos errantes. El texto dice airados y se trata de una emoción que tiene un origen. Esa emoción comienza en algún lugar. Muchas veces el lugar de esa emoción donde comienza es el cerebro. Y hay que aprender a desatar el cerebro. Por eso a veces guardamos pensamientos que no debemos mantener en nuestra mente, porque al mantener esos pensamientos ellos van a producir emociones negativas. Entonces necesitamos desatar nuestro cerebro en oración, meditación, control, mansedumbre. Y todo eso son los frutos del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no controlamos esos pensamientos, producirán emociones tóxicas que afectan negativamente nuestra mente. Es bueno pensar con qué estamos alimentando nuestras mentes a diario, qué tipo de lectura, qué tipo de música, qué tipo de conversas, de diálogo, con quién estamos caminando, con quién estamos haciendo amistad. Todo eso alimenta nuestra mente. Hay que ser muy cuidadoso como cristianos. Si tú no eres cristiano y estás escuchando este programa, pues póngate a pensar, hermano, porque es necesario nacer de nuevo para recibir una nueva naturaleza, y por consiguiente esa nueva naturaleza nos dará una nueva mentalidad, un nuevo pensamiento para pensar en aquello que es bueno, que edifica, aquello que da, que ama, que es misericordioso, aquello que es la voluntad de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, 21. Romanos capítulo 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, Romanos nos dice que al no glorificar a Dios en nuestras vidas, entonces estamos caminando errantemente hacia un corazón entenebrecido. Y eso es por medio de nuestros pensamientos. El pueblo, no habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por eso es importante ser agradecido con Dios. No importa lo que estés viviendo, cómo estés trabajando, no importa el salario que tengas, la casa donde vivas, el carro que te lleve al trabajo, que te sirve como herramienta, no importa, dile gracias a Dios. Porque cuando no damos gracias a Dios, nos volvemos ingratos. No glorificamos a Dios y nos vamos a envanecer en nuestros razonamientos, y nuestro corazón se puede totalmente entenebrecer,
oscurecer. Quiero continuar con la segunda parte de mi mensaje. Quiero hablar sobre llevar cautivos los pensamientos. Es necesario llevar los pensamientos cautivos. En 2 de Corintios 10:5, que es nuestro texto principal, en la segunda parte dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Dios nos ha dado una habilidad muy poderosa para calmar la mente, y es la de enfocar la atención capturando los pensamientos de manera que eliminemos las distracciones. Cuando observamos objetivamente los pensamientos con la intención de capturar nuestros pensamientos errantes, entonces podemos comenzar un proceso que va a iniciar circuitos nuevos en nuestro cerebro. Y así podremos ver y entender nuestro cerebro como una tabla de circuitos ordenados. Cuando alguien analiza sus pensamientos objetivamente y cuando detecta y captura los pensamientos errantes, entonces puede decir o hacer que literalmente logres cambiar la dirección de estos circuitos. La dirección al proceso por el cual la información pasa por medio de circuito, y que los especialistas, científicos, psicólogos, psiquiatras llaman de sinapsis. Eso es un proceso de información por medio de circuitos en el cerebro y se llama sinapsis. Sinapsis es con Y y con una P intermedia. Y en la primera I y la segunda I es latina. Tus pensamientos afectan una proteína llamada la proteína prión. Y esa proteína tiene la función de crear memorias de largo plazo que se autosostienen. El punto es que cuando le damos señales positivas a las proteínas prión, hacemos que reaccione bien, funcionando en su forma más saludable posible para nuestro cerebro. Pero cuando le damos señales negativas, entonces toma formas de pensamientos negativos, tomando una naturaleza contraria, con una mente que puede llevar a la persona a actuar locamente. Tengo un ejemplo aquí, por ejemplo. Tenemos la historia del doctor Jekyll y la señora Hyde. Ellos dicen que todos tenemos pensamientos errantes que nos llegan con frecuencia a la mente, tales como: yo no puedo hacer esto, es muy difícil, yo no sirvo para nada. Todos son negativos. Nunca funcionó bien, ¿porque va a funcionar ahora? O dicen: Dios no me ama, estoy orando y no recibo respuesta. Todo eso son precisamente pensamientos errantes, negativos. Llamamos errantes porque no sabemos ni el origen. No sabemos el origen y muchas veces no sabemos si son confiables. Cuando tú tienes un pensamiento de Dios, usted sabe que es de Dios y no le puede llamar errante porque tiene un origen. Y no le puede llamar errante porque tiene un propósito. Pero los errantes pensamientos de nuestra mente, que podemos llamar errantes, significan que son errados, que hay que tener mucha precaución. Por eso debemos llevarlos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo. Estos pensamientos son temporales, estos pensamientos no son temporales o inofensivos como aparentan serlo. Ellos tienen un efecto profundo en los circuitos, entonces es necesario capturarlos, porque el efecto puede ser muy negativo, hermanos. 2 de Corintios capítulo 10, 3, 4. En 2 de Corintios capítulo 10, 3, 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Aunque somos de la carne, somos seres humanos, ya no militamos, ya no actuamos con la carne.
porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, y porque las armas de nuestra milicia, o sea, la lucha que tenemos cada día, esa batalla, es espiritual, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Significa para reprender en el nombre de Cristo Jesús al enemigo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. Necesitamos desatar ese pensamiento en nuestro cerebro, perdón. Quiero terminar con un tercer punto. Si ustedes me permiten, hermanos, voy a terminar con el tercer punto, este mensaje que se llama Desatando el Cerebro. Y quiero hablar del efecto de capturar los pensamientos. El efecto de estos pensamientos errantes determinará muchas cosas. Los efectos de estos pensamientos errantes pueden ser una mente calmada, una mente en paz y en tranquilidad. Pero recuerde una cosa, ese es el efecto de capturar ese pensamiento errante. Si no lo capturamos, si no lo llevamos a la obediencia de Dios o de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, entonces puede esa mente convertirse en una mente caótica, angustiada, preocupada y negativa, que necesitará ser capturada, y por consiguiente será mucho más difícil, porque ya habrá producido sus efectos negativos en nuestro cerebro. Todo dependerá de lo que tú hagas con estos pensamientos errantes. De esto dependerá tus decisiones, reacciones, e inclusive de esto dependerá tu salud física, hermano, también. Leamos en Proverbios 4, 20, 22. En Proverbios 4, 20, 22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. La mejor medicina es la palabra de Dios. Reprender las enfermedades en el nombre de Cristo Jesús. Si tienes que tomar una medicina porque es necesario y Dios permitió que los médicos existan y que los laboratorios fabriquen medicina, tómesela en el nombre de Cristo Jesús, no en el nombre del laboratorio ni del médico, sino en el nombre de Cristo Jesús, para que el Señor te sane, no para que te vuelvas un esclavo de la medicina. El patrón correcto de cómo debemos pensar es la palabra de Dios. La ciencia ha descubierto que seguir las enseñanzas de Jesucristo nos ayuda a crear circuitos saludables en el cerebro que Dios mismo creó en el ser humano. En otras palabras, te quiero decir, Dios creó el cerebro humano, y en la Biblia están todas las instrucciones para alimentar o para tratar o para desatar ese cerebro de una manera positiva. Entonces Él sabe, Dios que lo creó, Él sabe cómo debe funcionar y pensar para beneficio de su gran creación. La palabra de Dios debe ser el patrón que debe guiar nuestros pensamientos. Las consecuencias pueden ser profundas para el bien, como pueden ser profundas para el mal de nuestro cerebro, de nuestra salud espiritual y física. Cuando capturamos los pensamientos errantes, podemos descargarnos de las preocupaciones que son innecesarias muchas veces, y así podemos establecer una actitud mental positiva. Pero cuando no son capturados esos pensamientos errantes, entonces esto puede producir una mente depresiva, estresante y voluble, inestable, en otras palabras. Luego terminará afectando tu salud, tanto mental como física también, hermanos. Por eso la importancia de meditar es indispensable para alimentar nuestro pensamiento. Meditar, pensar, este pensamiento es de Dios, no es de Dios, lo llevo cautivo a la obediencia, o esta palabra o esta revelación es de Dios. Medítela, ore y pídale al Señor dirección. Investigadores científicos han comprobado que la parte frontal del cerebro tiene una capacidad mental suficiente para capturar y analizar lo que se está pensando, hermanos. Y de esa manera podemos dirigir los pensamientos con buenos efectos. Este proceso se tarda de 5 a 16 minutos y ayuda a controlar la mente. Uno de los beneficios de orar todas las mañanas, antes de salir para el trabajo, después de levantarse, agradeciéndole a Dios, leyendo la palabra de Dios, es lograr el dominio de tu mente, aunque no puedas controlar tu pensamiento.
Hay cristianos que lamentablemente oran solamente 5 minutos y piensan que eso es suficiente para lograr alimentar su mente para el resto del día. Pero déjeme decirte, es una mentira del diablo, o es una mentira de aquel cristiano que aún existe en su corazón. Porque dicen los especialistas que la mente necesita meditar, y para meditar en la palabra o en la oración, en lo que estás leyendo, necesitas de 5 a 16 minutos para poder ayudar a controlar la mente y poderse beneficiar por medio de esa oración el resto del día. No es verdad que estos 5 minutos son suficientes, porque la mente necesita de 5 a 16 minutos para capturar y analizar el pensamiento, si es errante o no, de manera que podamos desatar nuestro cerebro. Hermanos, es un placer poder transmitirles a ustedes este mensaje que igualmente ha tocado mi corazón y que me confirma y que nos confirma, pero ¿por qué debemos comenzar el día hablando con Dios, dándole gracias a Dios, leyendo la palabra de Dios? Arrodillaos unos minutos orando por todo, especialmente por el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Guarden esa palabra en sus corazones, analícenla, mediten, oren y lleven cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, para que nosotros podamos estar más seguros en la voluntad de Dios. Quiero hacer una oración antes de terminar, hermanos. Si alguien está siguiendo este programa, está escuchando este mensaje, aún no es cristiano, aún no ha nacido de nuevo, aún no ha abierto su corazón a Cristo, te quiero invitar para que lo hagas en esta tarde. Si alguien que me está escuchando tal vez ya era cristiano pero cayó de nuevo en el pecado, entonces te queda una buena noticia: tú puedes regresar de nuevo al reino de Dios. Pero necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios por haberse apartado. Repitan conmigo esta oración. Diga: Dios Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Agradezco por esta oportunidad y por esta palabra. Reconozco, Señor, que no soy cristiano ni cristiana. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, pero vengo a tu presencia a pedirte perdón. Me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que entre en mi vida, Señor, y para que hagas de mí una nueva criatura. Me des, Señor, un nuevo corazón, un nuevo pensamiento para servirte el resto de mi vida. Si eres una persona caída, dígale: Señor, te pido perdón por haberte abandonado, por haberme olvidado de ti. Tomé malas decisiones y eso me costó la salvación, pero hoy te pido perdón y te pido que me restaures, que me levantes porque estoy caído o caída. Y digan los dos, tanto el uno como el otro, diga: yo te prometo, Señor, alejarme de las cosas malas del mundo. Señor, ayúdame, dame tu Espíritu Santo para poder cumplir esta promesa. Dígale: gracias te doy por perdonarme, gracias por tu perdón, por mi salvación y mi vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, te felicito. Necesitas congregarte en una iglesia de sana doctrina. Nuestras iglesias en el mundo entero se llaman La Puerta o se llaman La Casa del Alfarero. Busque una iglesia con ese nombre, sométase al pastor, siga el estudio bíblico, a los cultos. Y hermanos, rodéate de cristianos, de gente que te pueda ayudar a alimentar tu mente con buenos pensamientos, buenos ideas y buenos planes. Que Dios te bendiga, hermanos. Si no encuentra nuestra iglesia, busque una iglesia de sana doctrina que bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que predique el evangelio de la salvación de las almas, no el evangelio de la prosperidad, porque ese no es el evangelio de Cristo, sino la salvación de las almas. Es lo más importante. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias. Nos vemos en una nueva ocasión. Que disfruten el...
encontré en la cruz de Jesús, pues siempre me recuerda la verdad. Por mi iniquidad no puedo, por tu gracia sí lo haré, y me gloriaré en la cruz en todo tiempo. Al pie de la cruz me postro y te adoro sin poder entender este amor. Al pie de la cruz amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder. Al pie de la cruz. Al pie de la cruz me postro y te adoro sin poder entender este amor. Al pie de la cruz amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder. Tu saber, tu bondad, tu poder. Al pie de la Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Sí, gracias a siervo de Dios Antonio Herrera por la tremenda palabra, que la unción de Dios sigue permaneciendo sobre tu vida, hermano. Otra vez, gracias y que Dios bendiga a tu casa. Bendiciones también esta noche para las siguientes personas, para la familia Ursulita, para Greta Sánchez, para Gladys Carrasco, también para Gladys Koch, perdón, para Rose Celestine, Raymond María, en Curazao, Bernadette Damasco, especialmente para ustedes tengo esta canción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, diga. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye, dígalo. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Ese río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida, dígalo, declare. Hay un río de vida que fluye en mí,
Amén. Hay un río de vida que puede fluir en ti esta noche. Un río de agua viva, agua que da vida, agua que puedes beber de esta agua y jamás vas a tener sed de nuevo. Un río de agua vivo que va a fluir en ti esta noche. Amén, aleluya. Bendiciones y saludos a la familia Richards aquí en Holanda. Saludos, bendiciones a mi suegra Ivy, a mi suegro Amirko Papawinklar, a Shareska, Fernando y Erika y su casa, Juni y su casa. Y también a Danik, Kilian, Kiara, Jillian. Y especialmente para ustedes tengo esta canción. Y vamos a hacer algo diferente. Es una canción que todos nosotros lo conocemos. Lo vamos a cantar junto en adoración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo,
Amén, aleluya. Tremendo cuando formamos una unión en espíritu con Cristo Jesús. El Espíritu Santo se manifestará ahí donde usted está. Muchas gracias. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Sí, tenemos 13 minutos más antes de finalizar la transmisión de hoy. Y es el momento para llevarte otra vez la palabra. Y esta noche quiero traerte 2 versículos del libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 17 y 21. Que nos dice lo siguiente: nunca le paguen a nadie mal con mal. Al contrario, busquen hacerles el bien a todos. Y en versículo 21, Romanos nos dice: no te dejes pues vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Vencer el mal por hacer el bien es la cosa de más difícil para un ser humano. Pero el momento que hagamos bien en una situación en la cual normalmente nuestro sentimiento nos dice tenemos que tomar la venganza, te vas a sentir bien, te vas a sentir un vencedor. Y quizás esta noche tú has experienciado una situación, alguien te hizo mal, tienes una herida en tu alma, en tu corazón. Y has intentado para tomar la venganza. Pero la palabra nos dice en el libro de Deuteronomio: deja que la venganza sea de Dios. Y Pablo nos dice en Romanos 12:21: no te dejes pues vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Parece muy difícil, pero Cristo Jesús nos demostró cómo hacerlo. Él nos dio el ejemplo. Y esta noche tú también puedes seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Quizás otros te hirieron y estás llevando tu vida con sentimientos de rencor, sentimientos de venganza. Pero esta noche Cristo está ahí, enfrente de tu puerta, y se estrecha su mano a ti, diciéndote: ven a mí, yo te voy a restaurar, te voy a librar de esos sentimientos. Porque yo soy la persona que va a tomar las medidas y no tú. Tú solo tienes que dar la bendición a tus enemigos. Y aquello es la esencia del Evangelio. El Evangelio no es una palabra de envidia, de guerra, pero
es todo amor. Y por amor podemos vencer a nuestros enemigos. Porque en la vida vamos a pasar por siniestras, vamos a tener dificultades, vamos a enfrentar nuestros enemigos, vamos a tener ataques sobre nuestras vidas. Y si vamos por cada situación a tener rencor, a tener el contraataque, si cada vez nosotros queremos tomar la venganza, así nuestra vida va a ser un fracaso total. Y esta noche te quiero hacer una llamada. Otros te hirieron, otros te hicieron mal contra ti. Y tú tienes sentimientos negativos. Y no los puedes soltar. Esta noche puedes llamar a Cristo Jesús. Él te va a ayudar. Te quiero brindar la oportunidad para tener un encuentro con Cristo Jesús. Cristo Jesús murió a la cruz por ti. Para que esta noche tú puedas pedirle libertad. Esta noche Cristo te quiere liberar de todos esos sentimientos. Solo tienes que repetir mis palabras esta noche. Solo tienes que decir: Señor Jesús, vengo ante ti. Te pido, Señor Jesús, que tengas misericordia conmigo. Te pido tu perdón por todo lo malo que he hecho, porque reconozco enfrente de ti que soy un pecador, que te he fallado, fui desobedecido. Y esta noche, Señor Jesús, otórgame tu perdón, restáurame, haz de mí una nueva persona. Y te prometo que desde hoy, desde esta noche, desde este momento, voy a seguir a ti y voy a cumplir con tus mandamientos. Tómame en tus brazos, Señor Jesús, y ayúdame. Amén y amén y amén. Y si esta noche has orado conmigo, te quiero invitar para que tomes contacto con nosotros. Porque nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. Y tenemos el celo para darte información y guiarte y caminar contigo por el camino que Dios abrió para ti esta noche. Y Señor, te agradezco, Señor, por el milagro que has hecho en la vida de las personas que han orado conmigo. Que tú has tocado sus corazones y recibieron tu palabra. Tu palabra que es fuente de vida. Tu palabra que es la verdad. Tu palabra que da fortaleza. Gracias, Señor. Amén y amén. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a finalizar esta transmisión con dos canciones. Y pensando de las dos canciones, lo vamos a hacer una canción. Vamos a dar al Señor el honor y la gracia por lo que ha hecho esta noche. Quizás Dios tocó tu corazón esta noche. Quizás Dios empezó a cambiar tu vida.
Vamos a finalizar esa transmisión. Mañana mi hermano Seidex Soleyana continuará con la programación de Radio Comienza un Día Nuevo con las transmisiones en Papiamento. Comienza un Día Nuevo con Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local de Holanda. Y lo que concierne a mí, despido de ustedes. Chao, chao, chao. Que Dios les bendiga. Que tengan una semana de victorias. Que la bendición de Dios baja sobre tus vidas, sobre las vidas de los suyos. Y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Chao, chao. Y vamos a despedir con esta canción. El Señor es Yahvé. Yahvé. Santo y santo es Él.